El día de hoy nos compete el tema tesoro en vasijas de barro. Y vamos a dar continuidad a este tema leyendo 2 Corintios capítulo 4 versículos 5 al 7, que a la letra dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Toma asiento. El Señor añada bendición a esta palabra. Me encontré con una ilustración mientras estaba estudiando este tema, y la ilustración es sobre la creación del hombre. Se dice que en una ocasión estaba un hombre frente a un auditorio, frente a multitud de personas, y quiso burlarse, mofarse del relato bíblico acerca de la creación del hombre. Entonces comenzó a hablar con sarcasmo acerca de un Dios que tomó un pedazo de lodo, sopló en él y hizo un ser viviente. Eso para la mayoría de la gente del auditorio fue algo de mucha mofa, de mucha burla. Pero en medio de esa multitud dice que había un hombre, el cual se levantó y pidió permiso y le dijo al Señor que estaba hablando y estaba mofándose de la creación, le dijo: no quiero debatir con usted el tema de la creación del hombre. Sin embargo, quiero decirle que del campo, de la ciudad donde yo vengo, un día Dios se agachó y tomó un pedazo de lodo, sopló en él y se hizo algo nuevo. Y a partir de ese momento, una persona que era muy mala en ese campo comenzó a odiar sus pecados pasados y a amar al Dios que lo salvó. Y dijo: ese Señor fui yo. Entonces él quiso mostrarle al hombre del auditorio que él fue hecho de un barro. Él quiso mostrarle que Dios verdaderamente hace cambios en las personas. Que así como hay un Dios creador, también hay un Dios restaurador de la creación. En el tema del día de hoy, tesoro en vasija de barro, queremos transmitirle o comprender la fragilidad que tenemos nosotros como hombres, como individuos, para que podamos en cierto modo darle la gloria a Dios por todo lo que Él hace a través de las vasijas de barro. Pude ver en este estudio que el apóstol Pablo trató en sus 2 cartas a los Corintios de mostrarles a ellos que el diablo está maquinando. Pero también quería mostrarles que hay deseos carnales que ellos debían de evitar. Pensando en este tema del día de hoy, pude ver que uno de los deseos carnales que Pablo quería librar a la iglesia era de la presunción. Cuando buscamos la definición de la palabra presunción, nos habla que es la acción y efecto de presumir. Se dice que la presunción ocurre cuando una persona tiene un alto concepto de sí misma y se vanagloria de ello. Por lo general, ese alto concepto que tiene la persona es irreal, es un conocimiento inflado que ella habla acerca de que tiene o que posee. Entonces, el apóstol Pablo, pude ver en ambas cartas que trata de mostrar algunos acontecimientos que estaban ocurriendo en la iglesia, algunas cosas que él fue informado y trataba de corregirla dentro de la iglesia para que las personas pudieran darle a Dios el lugar que a Él le corresponde en la vida de los hombres. Y el día de hoy tengo 5 ejemplos. El primer ejemplo de ellos se encuentra en 1 Corintios capítulo 1, versículo 11 al 13, donde Pablo señala que él fue informado por los hermanos de Cloé de que había contiendas dentro de la iglesia. Uno decían: yo soy de Pablo, otros decían: yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Lo que me asombra de este relato
es que el apóstol Pablo, una vez que él menciona estos señalamientos, estas cosas que estaban aconteciendo dentro de la iglesia, él dice, ¿acaso Cristo está dividido? O sea, Pablo tiene una porción de Cristo, Apolos tiene otra porción de Cristo, Cefas tiene otra porción de Cristo, o solo Cristo está en alguno de ellos. Entonces él muestra una realidad de que Cristo no está dividido. Y luego Pablo hace otra pregunta y dice, ¿acaso Pablo fue crucificado? ¿Acaso Pablo fue el que fue crucificado? Y sabemos nosotros que si Pablo hubiera sido crucificado en lugar de Cristo, los hombres seguirían perdidos en el pecado. Los hombres seguirían separados y enemistad contra Dios. Pero fue a través de la muerte de Cristo que los hombres pasan de una condición espiritual de muerte a vida. Fue a través de Cristo que los hombres son reconciliados con Dios, y es a través de esa reconciliación que el Espíritu Santo comienza a operar en los hombres, y al predicar las buenas nuevas del reino ocurren señales, milagros y prodigios. Por esto es que Pablo, al hablarle a la iglesia de Corinto, le dice que fue Cristo el que murió por ellos. Pablo no fue crucificado por ellos. Posterior a esta aclaración que Pablo les hace, o a esta pregunta, porque los hace pensar sobre el asunto, luego Pablo dice, del verso 26 al 29 en adelante, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, no son muchos poderosos ni muchos nobles, sino que lo necio, lo débil, lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios. Esto es tremendo. Aquí Pablo hace entonces una aclaración. Ustedes se están peleando para ver a qué grupo ustedes pertenecen, a qué hombre y ustedes mujer representan. Pero ustedes tienen que entender algo, que ustedes son lo que son porque Cristo murió por ustedes. Pero además de eso, ninguno de ustedes tiene la sabiduría más grande aquí en la tierra. Ninguno de ustedes es el más noble, ninguno de ustedes tiene un mejor rango que el que Cristo tiene. Y Cristo, o Pablo, los coloca a ellos en una posición que ellos reconozcan que dentro de la humanidad, a pesar que ellos están siendo usados por Dios, Dios escogió lo débil, lo vil y lo menospreciado del mundo. O sea, ¿para qué gloriarse de lo que Dios está haciendo a través de ti, si lo que está haciendo no es porque tú eres la gran cosa, sino porque lo que tú portas es lo poderoso, es Dios en ti? Esto es lo que Pablo trataba de decirle a ellos. Así que en el versículo 29 del capítulo 1, él dice así, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Por qué Dios coge este tipo de personas? Lo débil, lo vil y lo menospreciado, para que nadie se jacte en su presencia. Y luego dice, el que se gloría tiene que gloriarse en el Señor. Acompáñenme a leer en el capítulo 2 de Primera de Corintios, porque una vez que Pablo hace esta aclaración a la iglesia de Corinto, luego él muestra algo muy importante. Ahí en el capítulo 2 dice, desde el verso 1, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Esto que Pablo señala ahí de debilidad y mucho temor y temblor, usted lo puede comparar en el libro de Hechos, capítulo 18, y ve que Pablo estaba en Corinto y tenía temor sobre cosas que se estaban dando. O sea, humanamente Pablo tenía sus debilidades. Humanamente Pablo temblaba ante las situaciones, sin embargo, él hacía frente porque tenía la fe puesta en Jesucristo. Así que por eso Pablo comienza a decir, yo estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y el verso 4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. O sea, lo que ocurrió no es porque yo tengo la mejor sabiduría y la mejor ciencia, sino porque porto algo. Fue con demostración de Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Mira lo que Pablo dice. Pablo está poniendo en un lugar a la vasija y en otro lugar al Dios que mora en las vasijas. Esto es poderoso.
Un segundo ejemplo se encuentra en 1 Corintios capítulo 1, versículos 4 al 7. Para los que están tomando nota, Pablo habla acerca de que la iglesia de Corinto fue enriquecida en muchas cosas. Entre las cosas que señala, él dice, ustedes fueron enriquecidos en palabra, fueron enriquecidos en ciencia, pero también nos permite ver la Biblia que la iglesia de Corinto tenía todos los dones, todas las manifestaciones espirituales de los dones estaban dentro de la iglesia de Corinto. O sea, el nivel, para decirlo así, espiritual que mucha gente anhela en estos tiempos, que mucha gente desea, lo estaba experimentando la iglesia de Corinto. Esto es poderoso, pero me llama la atención que luego cuando vemos 1 Corintios capítulo 12, Pablo al hablar acerca de los dones espirituales, él señala que hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios, hay diversidad de operaciones, pero es el mismo personaje o es la misma Trinidad que opera en estas tres dimensiones. Es el mismo. O sea, si hay una persona que tiene un ministerio, que tiene don, si hay una persona que manifiesta una operación del Espíritu, no es porque ella en sí tiene ese poder, sino porque el Espíritu que mora en él manifiesta ese poder, manifiesta esa operación, manifiesta ese don, o fue el que le dio ese ministerio. ¿Cuántos pueden alabar la gloria del Señor? Hoy en día la gente se alaba a sí misma porque dice, yo tengo X ministerio, tengo un ministerio profético. Incluso muchos de nosotros le damos un valor más alto al ministerio profético y apostólico que al ministerio de pastor, de maestro, de evangelista. Y así en distintas épocas la gente está alabando algún ministerio más que el otro. Sin embargo, es importante que la iglesia entienda que cada uno de estos dones, ministerios y operaciones han sido dadas para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que ninguna persona que manifieste alguna de estas operaciones de dones debe sentirse a un nivel superior que otros. No debiera alabarse a sí mismo porque tiene X ministerio, porque tiene X don. No, porque el que permitió, el que le concedió el don y el que permite que opera en ese don es el Espíritu Santo de Dios. Acompáñenme ahí en 1 Corintios capítulo 12. Posterior a que Pablo hace esta aclaración, hablando acerca de los dones, para que ellos no ignoren los dones espirituales, en el capítulo 12, versículos 7 al 11, dice lo siguiente: pero a cada una le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces no se trata del vaso. Ay, Dios mío. No se trata del vaso. Se trata del propósito de Dios, de la misericordia de Dios, que toma a X vaso y le deposita X don, X ministerio o X operación. Se trata de Dios, que es el que concede los dones. Entonces nosotros como hombres no debiéramos vanagloriarnos, alabarnos a nosotros mismos porque algunos de estos dones se manifiesten. Pues Pablo, luego del versículo 11, señala que todos nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Todos. De manera tal que cada don que puede tener uno u otra persona es para esa edificación del cuerpo de Cristo. Por eso que aunque la iglesia de Corinto tenía mucha palabra, tenía mucha ciencia y tenía todos los dones, tenían que entender que ellos se debían a Dios. A Dios. Y usted sabe lo que está ocurriendo hoy en día. La gente anda dándose su marketing y su publicidad del ministerio que posee, del don que manifiesta, que el don que opera. Pero qué tal si desde el cielo Dios dijera: ahora te voy a cortar ese don, porque tú te estás alabando que ese don te pertenece a ti.
Ahora sabemos que los dones son irrevocables, eso es verdad, pero Dios también puede cesar X operación de un don en un momento determinado. Porque bíblicamente sabemos que el que se gloría está fuera de la voluntad de Dios. Fuera de la voluntad de Dios. La persona que se gloría es una persona que no vive por fe. Cuando usted ve la Biblia en el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 4, señala que el hombre que se enaltece, que se enorgullece, entonces es un hombre que no vive por fe. Que no vive por fe. Es aquí que cuya alma se enorgullece, se enaltece, no vive por fe. Amén. Así que es importante que, aunque en Maranata hayan distintos dones, ministerios y operaciones, entendamos que somos un solo cuerpo. No podemos estar peleando y diciendo, no, yo soy de Gabriel, yo soy de Davieli, yo soy de Angie, yo soy de Uciel. No, todos somos de Cristo. Y todos vamos a funcionar en esta iglesia para la finalidad de que el cuerpo en general sea nutrido en todo conocimiento. ¿Cuántos pueden alabar la gloria del Señor? Tercer ejemplo. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 3 al 11, Pablo retoma el tema de las contiendas que le habían mencionado los hermanos de Cloé. Y Pablo ahora afirma que las personas que se mueven en ese espíritu de contienda son carnales. Ahora Pablo dice, mira, los que andan en ese tipo de contienda son gente carnales. Son gente que están fuera de la voluntad de Dios. Sin embargo, Pablo no quiere avergonzarlos porque ellos se estén moviendo carnalmente. Pablo les muestra cuál es su condición, pero Pablo quiere que ellos comprendan cuál debe ser la conducta que ellos como iglesia debieran de manifestar. Así que Pablo les dice a ellos, o le trata de mostrar a ellos, que ni él ni Apolo son seres especiales, sino que son servidores de Dios, vasijas de Dios, dispuestas para proclamar el nombre de Jesucristo. Ay, Dios mío. No es que Pablo sembró, Apolo regó, el crecimiento lo da Dios. Acompáñenme a leer en el capítulo 3 de 1 Corintios, versículo 5 al 9. La Biblia dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Eso es lo que Pablo quiere que entiendan. El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Esto es lo que Pablo quiere que ellos comprendan. Ustedes no deben enaltecerse que ustedes pertenecen a Pablo y otro grupo pertenece a Apolo. No. Ustedes deben enaltecerse que son servidores de Cristo. O ustedes deben estar alegres, mejor dicho, que ustedes son servidores de Cristo. Si en algo tienen que regocijarse, que somos servidores de Cristo. No debe haber ningún problema de que un hermano venga y predique y otro venga y le predique a la persona, o alguien venga y aconseje, alguien venga y quiera dar una palabra de exhortación al otro hermano. No hay problema en eso, porque al final el que va a dar el crecimiento es Dios. Lo malo estaría de que alguno de nosotros venga e intente engañar a un hermano en la fe, dándole alguna palabra que no proviene de Dios, tratando de desviarlo de la voluntad de Dios, haciéndolo resbalar, haciéndolo pecar. Eso es malo. Pero si yo soy el pastor de jóvenes y una hermana que pertenece al departamento de damas viene y aconseja a un joven, ¿por qué me voy a poner yo bravo?
si le está dando palabra de Dios. Al final el que va a dar el crecimiento es Dios. No el pastor de jóvenes, ni la hermana que pertenezca al grupo de damas. Es Dios el que da el crecimiento. Y si Dios toca el corazón de una dama para que le hable a un joven, es por la voluntad perfecta de Dios, que concedió que en ese momento X mujer le diera una palabra a la juventud. ¿Cuánto alaban la gloria del Señor? Esto me recuerda a aquel momento donde los apóstoles le dicen al Señor: Señor, Él no nos sigue. Y el Señor le dice: el que no es contra nosotros, por nosotros es. Esto es algo que debemos tener nosotros como iglesia. El que no es contra nosotros, por nosotros es. Por nosotros es. El versículo 11 y 21 de ese mismo capítulo dice lo siguiente: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Versículo 21, la parte A del texto dice: así que ninguno se gloríe en los hombres. Ay. Ninguno se gloríe en los hombres. Yo sé que es importante a veces cuando usted recuerda, cuando usted visitó la primera vez la iglesia, porque fue X hermana que me predicó, o X hermanos me recibieron y me atendieron. Eso está bien, gloria a Dios. Ore por esos hermanos que le predicaron la palabra y por esa causa usted vino a los caminos del Señor. Pero fue Dios el que tocó a esa mujer, a ese hombre, para que le hablara a usted. Al final fue Jesucristo el que hizo la obra en usted. No X persona, fue Jesucristo. Así que no debemos de gloriarnos en los hombres, sino en el Señor. Usted sabe que a veces cuando la persona tiene mal ubicado este conocimiento y ven que X persona que le predicó a Cristo ahora está desviado de la voluntad de Cristo, la gente también se quiere ir para el mundo. Pero si él fue que me predicó, ahora no, por algo no está en la iglesia, yo también me voy de la iglesia. No ponga tus ojos en los hombres. Nuestros ojos tienen que estar puestos en Cristo, el autor y consumador de la fe. El autor y consumador de la fe. Porque ese hombre que le predicó a esa mujer fue una simple vasija que Dios utilizó para traer el mensaje del Señor. Fue una vasija. Otro ejemplo, en 1 Corintios, yo estaba pensando, digo este ejemplo o no, pero vamos a hablarlo. En 1 Corintios, capítulo 9, Pablo comienza a hablar acerca de los derechos de un apóstol. De los derechos de un apóstol. Y hablando de esto, ese texto o esa historia es un poquito larga, pero recortándolo un poco, Pablo dice que los que trabajan en las cosas sagradas tienen derecho a comer del templo. Los que sirven al altar, del altar participar. Y entonces él resume que así también los que anuncian el evangelio, a vivir del evangelio. Usted sabe que allá afuera la gente, muchos cuestionan de por qué, de la vida de los pastores, la vida de los hombres de Dios, y comienzan a decir, no, que la gente le da su plata, le da su ofrenda. Bueno, de eso no quiero hablar, pero estos textos bíblicos afirman de que uno puede vivir del evangelio, vivir del altar. Yo pienso que así como dice la Biblia es lo correcto, pero algo está ocurriendo y es menester mencionar, y es de que hay personas que están usando astucia y se están autoproclamando líderes de algún tipo de ministerio para vivir del dinero de otros. Se están autoproclamando. Ahora Pablo dice que él como apóstol tiene derecho, él y Bernabé tienen derecho a vivir también del evangelio. Sin embargo, él no obliga a la iglesia de Corinto que lo atienda de esa forma como están atendiendo en su época a otros hombres de Dios. No lo estoy obligando a eso. Yo prefiero, él dice, estar en Cristo, estar en paz, estar bien con eso. Pero él quería que la iglesia entendiera algo. Y él dice, no anuncio el evangelio para sentirme importante, o no anuncio el evangelio para gloriarme. Lo hago porque Dios me lo ordenó. Ay de mí si no predico el evangelio. Ay. Esto me gustó mucho. Me gustó mucho. Porque ahí se ve la diferencia de quienes hacen las cosas para Dios y los que hacen las cosas para recibir beneficios para ellos mismos.
Él dice, yo estoy ejerciendo este ministerio, pero este ministerio no es para gloriarme a mí mismo. Este ministerio no es para yo sentirme importante, para que ustedes vean, yo soy el apóstol, yo soy el gran hombre de Dios. A mí miradme, a mí seguidme. Pablo no lo está haciendo por eso. Él dice, yo no hago nada de esto para gloriarme. Lo hago porque así se me ordenó. Lo hago porque el Señor me lo pidió. Ay de mí si no predico el evangelio. Y le decía que yo estaba pensando si decía este punto, y era por lo siguiente. Porque he tenido alguna experiencia con personas que considero yo que su aplicación a estos textos bíblicos no son las correctas. Por ejemplo, yo me he encontrado con alguna persona que lo he transportado en mi auto, conversado con ellos, y son personas que vienen de otros países, para no ser específico, ¿verdad? Hay personas que vienen de otros países y no es necesariamente porque una iglesia los llama a que ellos vengan y prediquen. Ellos comienzan a contactar a la gente por las redes sociales, le dicen que ellos son predicadores, que ellos quieren visitar X iglesia y toman ejemplos como Panamá. Quiero venir a Panamá y contacto, soy amistad en Facebook o en Instagram de X pastores. Le comienzo a enviar videos de que yo predico y quiero que ellos me abran una agenda en Panamá. Entonces, así esta persona se vino a Panamá, pero luego se queja de que la ofrenda que le dan no es la que él esperaba, porque me están dando una ofrenda de $25 y en el lugar donde yo tengo que dormir tengo que pagar $20. Entonces él quiere como que el ministro que le acepta su oferta de venir a predicar y de bendecir su iglesia quiere que él comprenda toda esa dinámica para que le dé una ofrenda superior, no sé cuántas veces más de lo que tiene que pagar por noche en una habitación. Entienda, yo veo que si yo estoy en mi país y alguien me invita a predicar, posiblemente esa persona va a cubrir con mi gasto del pasaje, de mi alojamiento, pero esa persona no estaría obligada en darme una ofrenda específica para que yo le predique. Porque como Pablo, él señala que el evangelio él lo anunció gratuitamente, porque él lo recibió gratuitamente, él lo recibió de gracia. Pero hoy en día, si usted ingresa a alguna de las páginas o redes sociales de algún predicador famoso, ellos ya tienen una forma para que tú le invites. Y algunas veces te dicen cuánto es la ofrenda que tú te tienes que darle. En otras ocasiones te dicen con cuánto quieres honrar al profeta, con cuánto quieres honrar al hombre de Dios. En otras ocasiones te preguntan cuántos miembros tiene tu iglesia. O sea, ¿eso qué importa para predicar el evangelio de Cristo? Eso no importa. Yo recuerdo hace como 9 o 10 años atrás, cuando yo quería hacer también una actividad, un congreso aquí de jóvenes, un aniversario de jóvenes, y traer a X ministro a que viniera aquí a la iglesia. En 2 años traté de invitarlo y difícil que pudiera venir. No hablé directamente con él, tiene su secretaria, gloria a Dios, tiene su secretaria, pero la secretaria te dicen ¿cuántos miembros tienes tu iglesia? Y tú le dices, bueno, mi iglesia es de 100 miembros, y ya no te voltean a ver y te responden en el chat, y tú, bueno, tú quieres que venga el hombre de Dios y bendiga tu iglesia, pero ¿qué va? Estamos en un tiempo tan complicado que a veces uno tiene que pensar más en el dinero que en invitar a una persona. Porque las personas, siento yo, que han perdido el lugar. Ellos sienten que son más importantes que el Dios que habita en ellos. Entienda, Pablo daba el mensaje gratuitamente. No estoy en contra que el hombre o la mujer de Dios sea bendecido, pero en estos tiempos uno no sabe cuánto tiene que dar para que un predicador pueda estar aquí. En una ocasión traje a un siervo de Dios para que bendiciera la iglesia predicando, y predicó muy bien, pero antes que él predicara, cuando yo lo traía en el auto, comenzó a hablar el tema de las ofrendas y de los diezmos.
Oye, si yo te traigo para que tú prediques, ¿para qué tienes que hablar ese tema? Ya la iglesia que te invitó tiene en mente una ofrenda con la cual te quiere bendecir, con la cual te quiere honrar. Es más, el siervo de Dios te está buscando en su auto y te va a llevar luego que tú prediques. Pero la persona comienza a hablar el tema y me menciona a un siervo de Dios que ya partió con el Señor, que él tiene sus propios abogados. Mire esto. Y tuvo que, ese hombre con sus abogados, le hizo una demanda a otro pastor que lo había invitado, porque él en el evento que lo invitó, él levantó una ofrenda. Y cuando lo honraron, no le dieron la ofrenda que él levantó, que él seguramente pensaba que era superior a la ofrenda que le dieron. Y demandó al pastor porque no me diste mi ofrenda. Entonces, ¿por qué menciono esto? No estoy diciendo nombres, pero lo menciono porque es lo que se está viviendo hoy en la actualidad. Se está viviendo estas cosas. Y todas estas personas tendrán que rendirle cuenta a Dios. ¿Qué más me he enterado? Que también los ministros de música, igual los predicadores, te preguntan, ¿el evento donde me estás invitando es gratis o es cobrando? Porque la ofrenda que tienes que darme depende si el evento es gratis o es cobrando. También los ministros de música tienen sus rangos. Dice, para que yo vaya a tu iglesia tienes que darme X ofrenda. Y la gente olvida que Dios lo sacó de lo débil, de lo vil, de lo menospreciado. Y comienzan ellos a autovalorarse y autoproclamarse a un nivel superior que la palabra de Dios, que vive para siempre. Que vive para siempre. Entonces, los ministros del Señor pueden vivir del altar, pueden vivir del evangelio. Sí, pero hoy en día muchos están siendo cuestionados por la vida que están llevando. Y con todo respeto, no podemos encasillar a todos los ministros por igual. Porque hay algunos que antes de proclamar el evangelio o proclamando el evangelio tienen sus propios negocios, tienen sus propios ingresos, no dependen necesariamente de una iglesia, tienen sus recursos. Solo que la gente a veces los cuestiona sin fundamento. Pero hay otros que sí se están dedicando a hacer su nombre grande en vez de darle el lugar que a Dios le merece y no estar haciendo este tipo de negocio que lo veo que no es correcto. Esto hay que hablarlo porque mañana o pasado Dios puede levantar en esta iglesia o a través de las personas que nos ven en las redes sociales a un hombre o una mujer de Dios en predicación, en algún ministerio, en algún don, en algo de una forma tremenda. Dios lo esté utilizando como su vaso, pero la gente luego se ensoberbece y comienza entonces a olvidar que era un barro sucio y Dios lo sacó de ahí y lo formó. Y comienzan entonces a pronunciar su nombre como si fuera mayor que el de Cristo. Esto es importante que lo conozcamos. Y también porque si alguno de nosotros no está ejerciendo algún tipo de estos ministerios, tiene que estar claro de que qué es lo correcto delante de los ojos del Señor. Y el último ejemplo que quería compartir en esta noche está en 2 Corintios. Antes del texto que nosotros leímos, en el capítulo 3, verso 1, Pablo le indica a los hermanos que él no tiene necesidad alguna de traerles o solicitarles carta de recomendación. Dice, yo no tengo necesidad de traerle ni solicitarle carta de recomendación, como algunos lo están haciendo. No tengo eso, porque mi carta de recomendación son ustedes, escritas por la pluma del Señor. Son ustedes mi carta de recomendación. Lo que me llama ahí la atención es que Pablo dice como algunos. Pablo está diciendo, yo aquí en Corintios no tengo que hacer eso. Ustedes me conocen. No tengo que yo autoalabarme. No tengo que yo promocionarme.
Porque ustedes saben que todo lo que he hecho, lo he hecho en el orden del Señor. Ha sido por el poder de Dios, no ha sido por mi sabiduría. Pero hay algunos que están ahí moviéndose, fluyendo en dones, y ellos están solicitando cartas de recomendación. Ellos están autoproclamándose. Cuando vemos esta experiencia y vemos luego en el capítulo 4, versículo 5, que leímos antes de iniciar el mensaje, señala Pablo, porque, un momentito, en capítulo 4, versículo 5 dice Pablo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Mire esto tan lindo. No pido carta de recomendación porque no me estoy predicando a mí mismo. Estoy predicando a Jesucristo. Si algo nosotros tenemos que aprender a hacer es hacerlo todo como para el Señor y no para los hombres. Todo para el Señor y no para los hombres. Nuestro Señor Jesucristo en alguna de sus enseñanzas señaló que cuando te conviden en algún lugar, te inviten, siéntate en el puesto de atrás, siéntate en lo último. No sea que tú te sientes adelante y luego seas removido. Mejor espera que el que te invitó sea el que te ensalce, que te traiga adelante y te diga ese que te dé la posición de honra. Pero nosotros mismos no debemos de autohonrarnos. Amén. Autopromocionarnos. Es el Señor que lo hace. Es el Señor. Luego Pablo en el versículo 6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios, el que hizo que resplandeciese de las tinieblas la luz, fue el que resplandeció en nuestros corazones. O sea, Pablo está afirmando que Él está brillando porque Cristo le plació brillar en Él, iluminarse en Él. Así como lo hizo de las tinieblas a la luz. Ahora Cristo, si Él es el apóstol Pablo y Él es reconocido en Corinto, y no es por su propia sabiduría, es porque Cristo fue que lo llamó. Es porque Cristo quiso hacer una obra en Él. Es por Cristo. Y nosotros como iglesia debemos de saber que va a ser nuestra honra por Cristo y no por los hombres. Por Cristo y no por los hombres. El que quiere recibir gloria de los hombres, como dice el hermano Uciel, ya recibe su aplauso, ¿verdad? Uciel? Ya recibió su aplauso, ya recibió su honra terrenal. Amén. Pero el que lo hace para Dios, Dios a su tiempo lo va a ensalzar. Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Eso lo hace Dios. Lo que está sucediendo en nuestro tiempo, y que ocurría seguramente aquí en el tiempo de Pablo, es que nos olvidamos que nosotros somos simples vasos de barro, simples vasijas de barro. Se nos olvida de dónde el Señor nos tomó y nos formó. Se nos olvida cuál era nuestra condición también cuando llegamos a Cristo. Se nos olvida. Pero es necesario que entendamos que somos vasijas de barro. Y las vasijas de barro son frágiles. Se pueden quebrar fácilmente. Las vasijas de barro son ese recipiente donde Dios decidió colocar su tesoro. Así que si hoy brillamos, si hoy se manifiesta algún talento, alguna habilidad, algún don, si hoy nosotros tenemos algún ministerio, si hoy fluimos en una operación del Espíritu, es por el tesoro y no por el vaso.
Y yo sé que se hace difícil en muchas ocasiones cuando Dios te está utilizando en alguna área, no querer robarte la gloria. Y yo sé que a veces es una lucha cuando alguien predica o hace algo para Dios y te dice tremendo, oh, me gustó el mensaje, oh, me gustó esto. A veces uno necesita como hombre, como ser humano, una aprobación de que lo que usted hizo está bien, pero también a veces uno entra en una lucha en decir, wow, que lo hice, wow, que no sé qué. Pero uno entra en eso, pero ya es uno con Dios de entender que la gloria es del Señor y no de nosotros. Esto también es importante porque Pablo nos enseña en Romanos capítulo 12 que nadie debe tener un concepto mayor de sí que el que debe de tener, sino que debe pensar de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios le repartió a cada uno. ¿Qué sucede cuando nosotros nos vanagloriamos? Sucede que nosotros mismos nos estamos colocando, a diferencia de otras personas y a veces hasta de Dios mismo, en una situación más elevada. Pero la Biblia nos exhorta a que debemos hacer todo lo contrario. En vez de darnos tanto valor a nosotros mismos, debemos ser humildes. Debemos ser humildes. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes.